Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. El día de hoy vamos a platicar de un tema que es un tema que ha generado mucha controversia. Sí, ha generado mucha controversia y mucha polémica. Y es el bautismo en fuego. Así se llama el tema del día de hoy, bautismo en fuego. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez ha sentido que a pesar de ser creyente le falta algo? Gracias por esa persona que se ha sentido que le falta algo. ¿Alguna vez ha sentido usted la necesidad o un impulso de predicarle a alguien, pero no tiene la fuerza para hacerlo? Como ninguno contestó, vamos a seguir con esto. Desde una perspectiva pentecostal, nosotros aquí en esta casa somos pentecostales. El bautismo en el Espíritu Santo no solo es una doctrina, es una experiencia transformadora. Cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, pueden venir a nosotros muchas ideas, mucha confusión. Por ejemplo, podemos pensar que el bautismo en el Espíritu Santo solo es para supercristianos, solo es para superungidos. O tal vez podemos pensar que solo es para un grupo de personas en específico o personas que trabajan al ministerio a tiempo completo. Algunos pueden llegar a pensar que es algo raro, que es algo místico. Algunos otros pueden pensar que ocurrió en el día de Pentecostés, pero no va a volver a ocurrir otra vez. Así que yo quiero pedirle que en los próximos minutos usted me preste atención, porque vamos a ir a la palabra. Los pentecostales sí creemos en la experiencia, pero también basamos esa experiencia en la palabra de Dios. Así que para poder entender esto, lo primero que yo quiero es que platiquemos sobre lo que no es el bautismo en el Espíritu Santo. Muchas veces necesitamos primero conocer lo que no es para entender lo que sí es. Y lo que no es el nuevo nacimiento. Es una experiencia posterior al nuevo nacimiento. Y es una obra distinta a la obra regeneradora. Y le voy a dar un ejemplo bíblico. Mire lo que dice Hechos 2, 38 al 39 en la Nueva Versión Internacional. Aquí el apóstol Pedro está predicando su primer sermón y dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro nos describe 3 pasos sencillos. Póngame atención acá. Número 1, el primer paso que el apóstol Pedro nos dice es: arrepiéntanse. ¿Qué sucede cuando nos arrepentimos? ¿Qué sucede cuando nos arrepentimos y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? ¿Nacemos de nuevo, sí o no? Primero nos arrepentimos y confesamos y nacemos de nuevo. Pero el apóstol Pedro nos dice una segunda cosa que tenemos que hacer. Nos tenemos que bautizar en agua. Bautícense. Y después de eso, reciban el don del Espíritu Santo. Muy bien. Parte del cuerpo de Cristo cree que el bautismo en el Espíritu Santo es cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero de acuerdo a lo que acabamos de leer, podemos recibir a Jesús, y una experiencia posterior es recibir el don del Espíritu. Le voy a poner otro ejemplo. Hechos 8, del 5 al 8. ¿Sabe por qué? Porque hay un principio en hermenéutica que la Biblia se responde con la propia Biblia. Yo no tengo que salir a buscar respuestas afuera de la Biblia. Dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El 12, por favor. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pregunta: ¿estos hombres y mujeres de Samaria eran cristianos, sí o no? Pero después de que recibieron las manifestaciones, aceptaron a Jesús y se volvieron creyentes, según lo que dice esto. Pero cuando creyeron a Felipe y creyeron el mensaje que Felipe anunciaba, ellos aceptaban a Jesús y se bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nadie se puede bautizar sin haber reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Muy bien, entonces, en el ministerio de Felipe, los samaritanos nacieron de nuevo. Vamos al 14, por favor. Vamos a Hechos 12:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hemos visto dos ejemplos muy claros del que el bautismo en el Espíritu Santo no es el nuevo nacimiento. Pero un tercero para que usted se vaya contento. Hechos 19 del 2 al 7. No sé si podemos empezar, amigos de proyecciones, desde el 1. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Ponga atención en esta palabra. Halló a ciertos discípulos. Otras versiones traducen a ciertos creyentes. ¿Qué es un discípulo? A ver, ayúdenme. ¿Qué es un discípulo? ¿Es un seguidor de Cristo, sí o no? Muy bien, número 2 entonces, versículo número 2. Y Pablo les preguntó a esto, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Número 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos les dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. De acuerdo a esto, oiga, uno puede ser creyente sin haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Uno puede ser creyente sin haber recibido el bautismo por el Espíritu Santo. Hay mucha gente que es salva en el cuerpo de Cristo y nunca ha recibido la llenura del Espíritu Santo. Número 2, el bautismo en el Espíritu Santo tampoco es santificación. La santificación es una gracia de Dios completamente diferente al bautismo en el Espíritu Santo. La santificación tiene que haber primero en una separación para Dios y la purificación para su servicio. La santificación tiene 3 fases. La santificación tiene 3 fases y la primera es la instantánea o la posicional. Es cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente pasamos a ser santos. Por eso es que el apóstol Pablo en sus cartas les dice
a los santos en Éfeso, a los santos en tal lugar. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos la posición de santo. Pero la segunda fase de la santificación es la fase progresiva y se refiere al proceso diario por el cual cada creyente está luchando contra el pecado. Lo que todos los días nosotros hacemos, luchar con el pecado. Esa es la santificación progresiva. Y hay una tercera fase que es la santificación completa. Esta santificación completa es cuando Jesús venga por nosotros o nosotros nos vayamos con Él. ¿Qué otra cosa no es el bautismo con el Espíritu Santo? No es una recompensa por los años de servicio. No es una recompensa para aquellos que han servido mucho. El bautismo en el Espíritu Santo es un regalo, y un regalo no se puede comprar. Un regalo no podemos hacer nada para adquirirlo. Es completamente gratis. Entonces, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Número uno, es una experiencia. Como dije anteriormente, es una experiencia posterior a la salvación, en la cual el Espíritu Santo viene para ungirnos, viene para energizarnos a favor de que podamos nosotros cumplir la misión por la cual el Señor nos llamó. Esta experiencia se describe en el Nuevo Testamento como cayendo sobre, viniendo sobre, derramando sobre, en forma repentina y en forma sobrenatural. Esta experiencia no está limitada a la edad. Esta experiencia no está limitada a su condición económica, a su posición dentro de la iglesia. Esta experiencia es para todos. Esta experiencia es para todos. ¿Por qué razón? Porque es una promesa del Padre. Es algo que el Padre nos da. Mire lo que dice Lucas 24:49, dice: he aquí, Jesús diciendo, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El bautismo del Espíritu Santo no es algo que nosotros debemos persuadir a nuestro Padre Celestial. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que prometió que nos lo daría. Esta experiencia no tiene origen en el ser humano. Esta es una experiencia divina. Como lo dije anteriormente, también es un don. Es el don del Padre y el don del Hijo. Lucas 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ya leímos Hechos 2:38. Si el bautismo del Espíritu Santo es un don, entonces es algo gratuito. No se puede trabajar por él. No se puede hacer méritos para tenerlo. El Espíritu Santo, no se recibe como recompensa por muchas horas de haber orado, por haber hecho grandes sacrificios. Es un don, es un regalo de Dios. ¿Cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo? Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el propósito principal del bautismo en el Espíritu Santo es ser testigo de Dios. Es capacitar al creyente para el servicio cristiano. Mire, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio.
antes de que el Espíritu Santo lo ungiera, Jesús no hizo ningún milagro. Dice que el Espíritu Santo vino sobre él, lo llevó al desierto para ser tentado. Y cuando salió del desierto, ahí manifestó el reino de Dios y su poder. Si Jesús necesitó ser ungido para cumplir con su propósito, ¿cuánto más uno de nosotros? Aunque no me diga amén. Hechos 10:38, ¿qué dice Hechos 10:38? Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo, hizo todo lo que hizo en esta tierra en su humanidad. ¿Alguna vez se ha preguntado qué pasó con los discípulos? Porque Juan 20:19 dice que estaban escondidos, estaban temerosos, estaban encerrados, tenían miedo de que los judíos los fueran a apresar. Pero más adelante, estos mismos que eran temerosos, se presentan delante de las autoridades judías y ahora son hombres valerosos. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a estos? A este Pedro, que una adolescente hizo que negara al Señor. ¿Qué le pasó a este Pedro que de repente ahora ya no era temeroso, sino que más adelante son conocidos como aquellos que transforman el mundo? Fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para quién es el bautismo en el Espíritu Santo? Es para todas las personas, para todas las edades. Yo estaba pensando si le contaba o no le contaba, pero le voy a contar. Hace un tiempo estábamos en una actividad con los prejuveniles y a la par del salón de los prejuveniles, los niños tenían un salón donde ellos cantaban y adoraban al Señor. En el salón de los juveniles había una presencia del Espíritu Santo que es casi palpable. ¿Sabe qué pasó a la par? Una niña que estaba adorando al Señor empezó a hablar en lenguas, fue llena del Espíritu Santo. Porque este don está a disposición de todos los creyentes, en todas las naciones, en todas las épocas, de toda raza, está ese regalo para la iglesia. Pero el diablo ha sido tan astuto que ha confundido a la iglesia, ha dividido a la iglesia. A partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando volvió esta manifestación del Espíritu Santo, la iglesia ya no caminó, la iglesia empezó a correr. La iglesia empezó a correr. Sí, a Guatemala nos vino el evangelio por medio de misioneros presbiterianos. Ellos trajeron el evangelio a Guatemala. ¿Qué hicieron? Pusieron bibliotecas. ¿Qué hicieron? Pusieron colegios. Pero cuando vino los pentecostales, empezó a haber una iglesia, empezó a moverse la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el bautismo con el Espíritu Santo hace que amemos más a las almas, hace que deseemos más predicar el evangelio, hace que nosotros sintamos la necesidad de decirle al mundo que Dios ya no está enojado con el mundo. Sí, el pentecostalismo ha cometido errores, sí, pero también millones de personas han sido alcanzadas desde que el Espíritu Santo empezó a bautizar nuevamente a los cristianos. Hemos cometido errores y los vamos a seguir cometiendo, pero también las otras denominaciones también los han cometido, porque sabe que el hombre sigue siendo hombre. ¿Cuáles son las condiciones para que nosotros recibamos el bautismo con el Espíritu Santo?
Número uno, el Espíritu Santo no puede operar donde el pecado tiene dominio. Entonces, para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. La otra condición es ser salvo. Y cuando nosotros leemos en la iglesia primitiva, leemos que la gente se salvaba, le imponían manos, eran salvos y tenían el poder del Espíritu Santo con ellos. Algunos dicen que esta experiencia solo fue en el día de Pentecostés. El problema es que en Hechos 8, el problema es que en Hechos 10, el provecho es que en Hechos 19 se vuelve a repetir la misma experiencia. Le quiero hacer una pregunta. La iglesia de primitiva no tenía los mismos problemas que nosotros tenemos. ¿O ellos tenían más problemas? Ayúdeme, no me deje solo aquí. ¿O el mundo era más depravado antes que ahora? ¿O el mundo necesitaba a Jesús más antes que ahora? Claro que igual nosotros necesitamos al precioso Espíritu Santo para tener de nuevo, para poder ir donde aquel que se está perdiendo, para poder ir a decirle a la gente que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida. Claro que necesitamos al Espíritu Santo, y claro que no es una experiencia única el Pentecostés, no, es una experiencia que hoy usted va a vivir si no la ha vivido. ¿Cuáles son algunas evidencias del bautismo con el Espíritu Santo? La primera, hablar en otras lenguas como el Espíritu le da para hablar. Miren lo que dice Hechos 2:4. Hechos 2:4 dice: y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿cuál es la evidencia? La primera, hablar en otras lenguas, en un idioma que no ha aprendido usted. Esa es la primera evidencia, pero no es la única evidencia. Pero aquí dice que fueron llenos y comenzaron a hablar. Las personas se dieron cuenta que ellos estaban hablando en otros idiomas. El hablar en lenguas es la evidencia inicial, pero no es la única. El día miércoles nos enseñaron cuál era la diferencia entre el don de diversidad de lenguas y las lenguas que recibimos, que hablamos cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué otra evidencia? Hechos 2:11, a ver, Hechos 2:11. ¿Qué otra evidencia de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo? Dice: cretenses y árabes, le oímos hablar en lenguas las maravillas de Dios. ¿Sabe qué? La alabanza a Dios. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, la alabanza no es algo monótono, la alabanza es completamente diferente. Pero también hay otra cosa: el deseo de testificar, el deseo de contarle a los demás sobre Jesús. El gozo sobrenatural, el gozo sobreabundante. Aun cuando estamos en las pruebas, aun cuando estamos en las dificultades, tenemos gozo. Y la gente no entiende por qué no estamos preocupados. Pero ¿sabe por qué? Porque de nuestro interior están corriendo ríos de agua viva. Porque de nuestro interior está brotando algo. Algunas evidencias permanentes de que estamos bautizados por el Espíritu Santo. Jesús es glorificado en nuestra vida y es revelado como nunca antes. El Espíritu Santo centra las cosas en Jesús.
El Espíritu Santo glorifica a Jesús. El Espíritu Santo no va a glorificar a un hombre, va a glorificar a Jesús. Y el Espíritu Santo nos da la capacidad de comprender la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la capacidad de aprender de su persona. Nos da la capacidad de entender las provisiones que Jesús dejó para nosotros. Otra de las evidencias permanentes, y disculpe que se lo diga, pero se lo tengo que volver a decir, es la pasión por las almas. Hermano, aquel que no conoce a Cristo, su destino es el castigo eterno. Aquel que no ha recibido a Jesús, su destino es el infierno. Y aquel que se ha alejado de Jesús y que ha dejado a Jesús a un lado, y si no se arrepiente, también ese es su destino eterno. Otra evidencia es la manifestación de los dones del Espíritu. En esta casa se manifiestan los dones del Espíritu. En esta casa hay profecía. En esta casa hay sanidad. Pero ¿sabe por qué? Hay liberación, hay libertad. Pero ¿sabe por qué? Porque aquí reina el Espíritu Santo. Él es el que gobierna esta casa. Satanás solo vino a 3 cosas: a robar, a matar y a destruir. En él no hay misericordia, en él no hay amor. ¿Y sabe por qué? Él ha levantado tanto conflicto, tanta contienda con esto. Porque sabe que cuando la iglesia sea empoderada por el Espíritu Santo, se va a levantar el mayor avivamiento que nuestros ojos han visto. El Espíritu Santo quiere llenar su vida, quiere bautizarlo. No hay limitantes, no hay edad. El Espíritu Santo nos quiere empoderar. Y usted se podrá pensar, pero yo quiero milagros. Sí, pero el milagro más grande ya lo tiene: pasar de vida a muerte. Hechos 4:31 al 33, por favor. Hechos 4:31 al 33. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Sin temor, sin ningún temor, hablar de la palabra de Dios, porque la palabra transforma, cambia. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.